Síntesis de cultura naval. Antecedentes históricos. El 27 de septiembre de 1821, México consumó su independencia, cuando el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. Por ello, el 14 de noviembre de ese mismo año, Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y la Regencia, que fueron los dos organismos que dieron sustento al Imperio Mexicano en espera de la llegada del monarca europeo, tal y como había quedado establecido en los tratados de Córdoba. Debido a la ausencia del príncipe europeo, quien gobernaría el país, la Soberana Junta Provisional Gubernativa y la Regencia nombró a Agustín de Iturbide como jefe supremo de las armas de mar y tierra, con el grado de almirante generalísimo. Por este hecho, a Iturbide se le considera como el primer almirante de la Marina Nacional. El 4 de octubre de 1821 se establecieron 4 ministerios del Ejecutivo, siendo estos el de Relaciones Exteriores e Interiores, el de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, el de Hacienda, así como el de Guerra y Marina, designándose a Antonio de Medina como el primer ministro de Guerra y Marina. España no reconoció la independencia de México, siendo el puerto de Veracruz el último lugar sometido por la corona española. Por tal razón, el 26 de octubre de 1821, el general José María Dávila, al mando de 200 soldados, tomó la fortaleza de San Juan de Ulúa, con la finalidad de tener el control de la ciudad y puerto de Veracruz, debido al largo alcance que tenían los cañones de la fortaleza. Durante 4 años, la fortaleza recibió piezas de artillería y el estado de fuerzas se incrementó a 2,000 soldados enviados desde España y Cuba. En 1822, el gobierno mexicano envió a Estados Unidos al capitán Eugenio Cortés, con la finalidad de adquirir los barcos que integrarían la primera escuadrilla naval de México. Los barcos adquiridos fueron las goletas Iguala y Anáhuac, balandras cañoneras Chalco, Chapala, Texcoco, Orizaba Campechana, Zumpango, así como la Tampico, Papaloapan y Tlaxcalteca. De este hecho se desprende que la goleta Iguala fue el primer buque que, de forma oficial, izó el pabellón nacional, habiendo arribado a México el 17 de abril de 1822. El 25 de septiembre de 1823, el general Francisco Lemaur, quien se encontraba al mando de la fortaleza de San Juan de Ulúa, ordenó el bombardeo sobre Veracruz, debido a que las autoridades de la plaza le cerraron el muelle para que no pudiesen abastecerse de víveres, declarándose el 8 de octubre del año 1823 el bloqueo naval a la fortaleza de San Juan de Ulúa. El 13 de noviembre de 1823, el general José Joaquín de Herrera, secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, subió a la máxima tribuna del país para presentar su informe acerca de la situación con respecto a Ulúa, resaltando que habiendo cambiado el aspecto de la guerra a la marina, solo toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la independencia nacional. Ese informe convenció al gobierno de adquirir barcos de mayor porte para poder hacer más efectivo el bloqueo, llegando al país entre junio y julio de 1824 la fragata Libertad y los bergantines Bravo y Victoria, los cuales fueron adquiridos por Mariano Michelena en Inglaterra y Suecia, incorporándose a la flota de la Armada Nacional. El 27 de julio de 1825, el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreiro fue designado comandante general del Departamento de Marina de Veracruz, mismo que se dio a la tarea de reorganizar la escuadra nacional para instaurar el bloqueo naval a la isla de San Juan de Ulúa para impedir cualquier tipo de apoyo por parte de la corona española. Como resultado de citado bloqueo naval, el brigadier José Coppinger, quien se encontraba al mando de la fortaleza, tuvo que negociar la capitulación de San Juan de Ulúa, la cual fue sancionada el 17 de noviembre de 1825, el 23 de noviembre de 1825, el último reducto español zarpó con rumbo a La Habana. Asimismo, se arrió la bandera española y se izó la bandera nacional en el castillo, como símbolo de la consolidación de la independencia nacional, correspondiendo a la Armada consumar nuestra independencia. Tras la consolidación de la independencia de México, el país era carente de recursos económicos, pero con muchas riquezas naturales, lo que lo hacía vulnerable ante las ambiciones de países europeos y de Estados Unidos. Sin embargo, el poco interés de la nación hacia el mar orilló a que no se le diera la importancia a la Armada a pesar de la gran extensión de sus litorales. México, como país independiente, ha sido invadido en 4 ocasiones por fuerzas extranjeras, momentos en los cuales marinos con gran orgullo defendieron con gran valentía la soberanía, incluso a costa de su vida. En 1838,
Las relaciones internacionales entre México y Francia se encontraban tensas, en razón a que los europeos buscaban que se ratificara las declaraciones provisionales de 1827, en las que buscaban un trato y protección especial a sus intereses económicos. Sin embargo, ante la negativa de México, Francia utilizó como medida de presión diplomática los reclamos de sus connacionales avecindados en el país. Uno de esos reclamos fue una cuenta sin liquidar en una pastelería de Tacubaya en la Ciudad de México, por parte de unos oficiales de Santa Ana, así como los destrozos realizados al establecimiento. Por este percance, los franceses exigieron un pago de 600,000 pesos al gobierno de México, con los cuales se indemnizaría a los agraviados. Ante la negativa de pago, Francia rompió relaciones diplomáticas con México, imponiendo un bloqueo naval al puerto de Veracruz, que en aquellos días era el principal puerto del Golfo de México. Las negociaciones se complicaron ante la negativa de ambas partes de ceder a su contraparte, por lo que Francia estableció como fecha límite el 27 de noviembre de 1838 para la aceptación de sus peticiones. De lo contrario, iniciaría las hostilidades con el bombardeo al puerto de Veracruz. A las 2:30 de la tarde, se inició el bombardeo contra el castillo de San Juan de Ulúa, después de que los marinos Luis Valle y Pedro Díaz Mirón se desembarcaran del buque francés Nereida, quienes llevaban una carta como último intento por parte del gobierno mexicano de llegar a un arreglo. De este modo se dio inicio a las hostilidades dentro de la primera intervención francesa, denominada la Guerra de los Pasteles. Es de destacar la valentía y tenacidad del capitán de fragata Blas Godínez Brito, quien comandó la línea de defensa del baluarte de San Miguel, de la fortaleza de San Juan de Ulúa, contra el embate francés. En esta acción naval, el capitán Blas Godínez perdió la mano y la pierna izquierda. El 9 de marzo de 1839 llegó a su fin la Guerra de los Pasteles, con la firma del Tratado de Paz. Después de la intervención del ministro Richard Pakenham, quien medió entre ambas naciones, debido a que los intereses ingleses se vieron afectados debido al bloqueo naval. Pasaron 7 años desde la firma del Tratado de Paz con Francia. Cuando las ambiciones de Estados Unidos se vieron materializadas con la invasión a nuestro país, iniciando la Guerra de México-Estados Unidos de 1846 a 1848, de la cual derivó en la pérdida del 55% del territorio nacional. Parte de la estrategia norteamericana comprendía el desembarco de sus tropas en Alvarado. Veracruz, sin embargo, al capitán de navío Thomas Marín se le encargó la misión de implementar una fortificación más sólida en citado puerto, por lo que ordenó al capitán de fragata Pedro Díaz Mirón y al segundo teniente Juan Laine fortificar y armar las baterías en las márgenes del río Papaloapan. El 15 de octubre de 1846, el comodoro Conner, quien se encontraba al mando de la Fuerza Naval Norteamericana, ordenó ocupar el puerto de Alvarado, abriendo fuego sobre la costa. En un principio, los cañones de los fortines no alcanzaban a la flota naval de los Estados Unidos, debido a la distancia a la que se encontraba. Asimismo, los buques no hacían blanco sobre las posiciones mexicanas, debido a que los tiros impactaban 200 metros atrás del fortín. Las naves norteamericanas tuvieron que acercarse a la costa para así proteger, con sus cañones, a las lanchas de desembarco. Sin embargo, esto las ponía al alcance efectivo de las baterías mexicanas. El teniente Juan Laine dirigió las baterías del fortín sobre el buque norteamericano Vixen, causándole daños de consideración. A la par, los buques veracruzano libres en Pualteca y Águila bajaron sobre el río para enfrentarse a las fuerzas norteamericanas, las cuales emprendieron la retirada. Esta batalla fue uno de los escasos éxitos militares de México frente a Estados Unidos y estuvo a cargo de la Marina Mexicana. El comodoro Conner no pudo concretar la misión del desembarco en Alvarado, por lo que Washington cambió su estrategia al trasladar su desembarco al puerto de Veracruz. A la flota naval del comodoro Conner se le integró las tropas de desembarco del general Winfield Scott el 9 de marzo de 1847. Con ello, la flota invasora quedó integrada con unas 100 embarcaciones de distintos tipos y unos 13,000 efectivos, los cuales fueron desembarcados en Collado durante 14 días. El 22 de marzo, el general Scott intimó al general Morales a rendir la plaza de Veracruz, petición que fue denegada, por lo que a las 4 de la tarde inició el bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz. El bombardeo duró hasta el 27 de ese mismo mes, fecha en la que se rindió el puerto de Veracruz. Durante el bombardeo del 24 de marzo, quedó de manifiesto el patriotismo del teniente Sebastián Olsinger, quien al mando de la defensa del baluarte Santa Bárbara no dejó de hacer fuego sobre las baterías enemigas, destruyendo algunas de estas, destacando
que después de que el fuego enemigo hiciera caer el pabellón nacional, el teniente Holsinger recogió la bandera y la ató en el merlón. Sin embargo, la artillería la hizo caer nuevamente junto con el teniente. A pesar del peligro que corría, el marino se levantó y, ayudándose del subteniente Francisco A. Vélez, colocó la bandera nuevamente en el asta de bandera. Todo ello bajo fuego enemigo. La actuación de Holsinger fue elogiada por los norteamericanos, inclusive por el mismo general Winfield Scott, comandante en jefe de las operaciones en esta guerra con México. El 2 de febrero de 1848, reunidos en la villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, también conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía la línea fronteriza entre ambos países, a partir del Río Grande o Río Bravo del Norte, y con ello la pérdida de los territorios comprendidos en los nuevos límites, que serían pagados a la República Mexicana por una suma de 15 millones de pesos. México se encontraba lejos de tener una estabilidad política, social y económica, que le permitiera establecerse como un país sólido y consolidar su proyecto de nación. Por ello, se endeudó con diversos países. En razón de lo anterior, el presidente Benito Juárez expidió un decreto con el cual suspendía el pago de la deuda externa. Por esta razón, Francia, Inglaterra y España decidieron organizar una fuerza naval y militar para obligar al gobierno mexicano a cumplir con los pagos. Las tropas tripartitas desembarcaron en el puerto de Veracruz el 9 de enero de 1861. Sin embargo, el general Juan Prim, al mando de las tropas españolas, determinó que la intervención era impropia y se retiró, junto con sus tropas, para incorporarse a su país, no sin antes convencer a su homólogo inglés de realizar la misma acción. Las tropas francesas permanecieron en México, declarándole la guerra a México el 16 de abril de 1861, campaña que tuvo como consecuencia que, una vez declarada la victoria francesa, se coronara como emperador a Maximiliano de Habsburgo, iniciando así el imperio de Maximiliano. Durante su gestión como emperador, y debido a la amplitud de los litorales nacionales, Maximiliano mostró gran interés en el desarrollo de una marina de guerra eficiente, debido a que ésta se encontraba en total abandono por las autoridades que habían gobernado hasta ese momento. Para ello se emitieron diversos documentos que incluían estudios estratégicos, creación de puertos, construcción de barcos, alistamiento de tripulaciones, organización de estas, seguridad social, relevos, uniformes, entre otros. Debido a que el imperio enfrentó diversas dificultades, el proyecto de una marina imperial no pudo desarrollarse. Sin embargo, los documentos y esfuerzos en pro del desarrollo de marina de guerra fueron los primeros esfuerzos desde la independencia de México para organizar una marina de guerra nacional. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, época denominada como el Porfiriato, la Armada Nacional tuvo un desarrollo significativo en razón de haberse realizado las siguientes acciones. Se incrementó la presencia de la Armada en los litorales del Golfo de México y del Océano Pacífico. Al haberse adquirido 4 vapores de guerra, 4 cañoneros y 3 transportes de guerra, se impulsó la educación naval con la fundación de la Escuela Naval Militar, iniciando actividades el 1 de julio de 1897 para la formación de oficiales de guerra, siendo nombrado como primer director el capitán de navío Manuel Estanislao Izaguirre. Además se adquirieron 2 buques Escuela Yucatán y Zaragoza. Este último realizó el primer viaje de circunnavegación. Se abrió la Escuela de Maestranza para la formación de personal necesario para los distintos servicios del ramo, útiles tanto a bordo de los buques como en las dependencias establecidas en tierra. Se adquirieron o construyeron instalaciones como el Varadero Nacional de Guaymas, el Dique Seco en Salina Cruz, el Dique Flotante de Veracruz, el Arsenal Nacional, una estación de torpedos y la Escuela de Maestranza en el Castillo de San Juan de Ulúa. Durante los problemas territoriales que se tuvieron con Belice en el gobierno porfirista, se destaca por la participación de Ángel Ortiz Monasterio y Miguel Rebolledo. La fundación de Chetumal y la vigilancia en la frontera fluvial y marítima en la región fue dirigida por el oficial Otón Pompeyo Blanco, y el general José María de la Vega fue quien encabezó las operaciones militares en 1902. Venustiano Carranza conformó el ejército constitucionalista con el que pretendía restablecer el orden constitucional. Luego de haberse levantado en armas en contra del presidente Victoriano Huerta y de su ejército federalista,
El 22 de febrero de 1914, el subteniente Hilario Rodríguez Malpica Sáliva, acompañado de una parte del cañonero Tampico, se unieron a la causa de combatir a los federalistas y su flota naval. En marzo de ese año, combatieron contra los buques federales Morelos y Guerrero. Sin embargo, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, el 31 de marzo el cañonero Tampico tuvo un incidente al quedarse varado en las inmediaciones de citado puerto. El 15 de abril de 1914, el buque transporte General Guerrero atacó con fuego de artillería al buque Tampico, pero esta acción no duró en virtud que el biplano revolucionario Sonora, el cual era piloteado por el capitán primero del ejército Gustavo Salinas Camiña, atacó desde el aire con bombas rudimentarias lanzadas por el maquinista naval Teodoro Madariaga. Acción militar que es considerado como uno de los primeros combates aeronavales en el mundo. 21 de abril de 1914, durante el Porfiriato, fue marcada la preferencia hacia la ideología europea, en especial la francesa, lo que afectó la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo al final de la época porfiriana, debido a los intereses económicos y la rivalidad entre el país vecino del norte y las potencias europeas. Aunado a lo anterior, el presidente norteamericano, Woodrow Wilson, no reconoció al gobierno de Victoriano Huerta, quien había llegado al poder a través de un golpe de Estado, lo que era mal visto para los intereses estadounidenses, por lo que buscó alguna excusa para intervenir en los asuntos de México. Debido a los conflictos políticos sociales que acontecían en el país, la Comandancia Militar de Tampico prohibió que embarcaciones nacionales y extranjeras atracaran en alguno de los muelles, o que navegara río arriba por el Pánuco, en razón a que el puerto era asediado por fuerzas constitucionalistas. Esta disposición fue hábilmente violentada por 10 marinos norteamericanos, los cuales pertenecían a la tripulación del buque USS Dolphin, quienes bajo la excusa de la necesidad de comprar gasolina, navegaron río arriba, siendo detenidos aprehendidos en las inmediaciones del puente de Iturbide para ingresar a la ciudad y llevados a la Comandancia Militar de Tampico. Sin embargo, fueron dejados en libertad de forma inmediata por el general Ignacio Morelos Zaragoza. A pesar de haber liberado de forma inmediata al personal perteneciente a la Marina norteamericana, el contraalmirante Henry T. Mayo realizó una enérgica protesta exigiendo una disculpa pública. Asimismo, que se izara la bandera de su país y se realizara un saludo con 21 cañonazos de salva en la plaza central de Tampico. México aceptó pedir la disculpa pública a través de los diarios de ambos países, pero no aceptó el izado de la bandera extranjera y el saludo. La negativa del gobierno mexicano de no saludar e izar el pabellón norteamericano fue el pretexto que necesitaba el presidente Wilson para intervenir en los asuntos nacionales, por lo que la idea de desembarcar en el puerto de Tampico era un hecho. Sin embargo, el 18 de abril de 1914, se enteró que el vapor alemán Jaipiranga llevaba a bordo un importante cargamento de armamento para el ejército de Huerta, mismo que sería desembarcado en el puerto de Veracruz, por lo que las hostilidades planeadas en Tampico pasarían a un segundo término, convirtiéndose en prioridad la ocupación del puerto veracruzano. Así, la mañana del 21 de abril de 1914, el contraalmirante Frank Friday Fletcher, comandante de la flota norteamericana, recibió la orden de su secretario de Marina: capturen la aduana, no permitan que los pertrechos de guerra lleguen a Huerta o alguna otra partida, por lo que Fletcher envió a su jefe del Estado Mayor, el capitán Hughes, a tierra para informar al cónsul de Canadá que se efectuaría el desembarco. El cónsul a su vez informó al general Gustavo Mas, comandante militar de la plaza de Veracruz, que una fuerza norteamericana se encontraba próxima a desembarcar, esperando se brindara toda la ayuda posible para mantener el orden y que no hubiera resistencia. El general Mas, al recibir el mensaje, se aprestó a defender a la patria, debido a que consideraba que el desembarco era una acción ofensiva, por lo que instruyó al personal bajo su mando a que realizaran las siguientes acciones: que se pusieran a salvo las máquinas de los trenes militares, que parte del 19º Regimiento de Infantería se dirigiera al muelle de la terminal para rechazar a las tropas extranjeras e impedir se continuara con el desembarco, que se armara a los ciudadanos voluntarios y a los presos en la prisión militar, recordándoles que era su deber como mexicanos defender a su patria ante el asedio extranjero. A pesar de haber organizado la defensa del puerto de Veracruz, el general Mas recibió la orden superior de abandonar la plaza. El almirante Fletcher consideraba que la fortaleza de San Juan de Ulúa representaba un obstáculo para la fuerza de desembarco, debido a que sus torpedos constituían un peligro para la flota norteamericana, por lo que envió a un oficial del Prairie a comunicarle al comandante del arsenal, el capitán
Alejandro Cerizola las intenciones de desembarco y que esperaba que no intentara ningún ataque. Respondiendo este último, diga usted a su jefe que no tengo instrucciones del Supremo Gobierno respecto de ustedes, pero que si este establecimiento es atacado, tendré que defenderlo, sin resistencia militar alguna. El desembarco de las tropas norteamericanas comenzó a las 11:20 en el muelle Porfirio Díaz, al muelle de la terminal y muelle fiscal. Sin embargo, un grupo de valientes mexicanos integrados por la población veracruzana, presos liberados y soldados que no alcanzaron a recibir la orden de abandonar la plaza, se parapetaron en diferentes puntos, como casas, puertas, azoteas y ventanas, e hicieron frente a las tropas enemigas, y defendiendo con escasos recursos la soberanía nacional. Armar a los civiles no fue una acción desesperada para la defensa del puerto, en virtud a que existía un agrupamiento de civiles que integraban la Sociedad de los Defensores del Puerto de Veracruz, una organización tipo militar cuyos miembros se comprometieron a tomar las armas contra cualquier potencia extranjera que intentara desembarcar en Veracruz. Citada sociedad tiene sus orígenes en agosto de 1913, cuando un grupo de ciudadanos solicitó a la comandancia militar se les adiestrara en el manejo de armas y en la ejecución de maniobras militares sencillas. El encargado de impartir referida instrucción a los civiles fue el teniente coronel Manuel Contreras, quien al momento de la intervención norteamericana estaba encargado de la armería, por lo que armó a la población civil. Asimismo, liberó a todos los reclusos y distribuyó el resto de las armas. Durante el desarrollo de los acontecimientos del 21 de abril de 1914, destaca la heroica participación del personal de cadetes de la Escuela Naval, quienes atacaron a la infantería de marina que desembarcó del buque Utah, por lo que fueron contraatacados por los cañones del Prairie y del Chester, los cuales se encontraban anclados frente a la Escuela Naval. Ese día el profesor de inglés Antonio Espinosa informó al director de la Escuela Naval, el capitán de fragata Rafael Carrión, que había obtenido información del consulado estadounidense que a las 11 de la mañana las tropas norteamericanas tenían planeado efectuar un desembarco en el puerto de Veracruz. Ante tal situación, el director ordenó al subdirector del plantel educativo, el teniente mayor Ángel Corzo, que acudiera a la comandancia militar para recibir instrucciones. Sin embargo, a su regreso informó que las instalaciones militares se encontraban vacías. Con el pasar de las horas, personal de la Escuela Naval se enteraría que, por órdenes superiores, el general Gustavo Mas, junto con sus tropas, habían abandonado la plaza, que el coronel Albino Rodríguez Cerillo, sus hombres y algunos oficiales y personal de tropa pertenecientes al 23º Regimiento de Infantería, además del grupo de voluntarios y presos del coronel Manuel Contreras, habían comenzado la defensa de la patria. En tanto, la Escuela Naval se encontraba a la expectativa por la incertidumbre, debido a la falta de órdenes superiores. Alrededor de las 11:50 se incorporó a la Escuela Naval Militar el comodoro Manuel Azueta, a quien inmediatamente los alumnos rodearon y comenzaron a vitorear, mientras él se quitó el sombrero y dijo: «Muchachos, ha llegado la hora de morir. ¡Viva México!». El abastecimiento de armas y municiones estuvo a cargo de los tenientes David Coello y Juan de Dios Bonilla. Sin embargo, este abastecimiento llegó pronto a su fin, debido a que referidos pertrechos no eran lo suficientes, por lo que el segundo teniente, Antonio Gómez Maqueo, acudió al cuartel y almacenes de artillería de la comandancia para tomar las armas y municiones necesarias para abastecer a los cadetes y personal de planta de la Escuela Naval. Con un estado de fuerza de 128 elementos, entre personal directivo, servicios y alumnado, se procedió a efectuar la organización para la defensa, quedando de la siguiente manera: en la planta alta del edificio se repartieron a los cadetes en los dormitorios, debiendo cubrir los balcones con colchones, cómodas y bancos para que sirvieran de trincheras. En la planta baja se quedó personal de la guardia. Es importante señalar que desde los dormitorios se tenía vista hacia el malecón, por lo que desde esa posición se podía observar perfectamente el desembarco de las tropas norteamericanas, por lo que, al llegar al malecón del paseo frente a Faros, fueron atacados con los fusiles de los alumnos, siendo blanco fácil para los cadetes, debido a que se encontraban descubiertos, lo que causó varias bajas, obligando a replegarse. Al percatarse de esta situación, las ametralladoras de las lanchas que se acercaban al muelle hicieron fuego sobre la Escuela Naval. A los pocos minutos, la artillería de los buques Prairie y Chester hicieron blanco en la Escuela Naval con sus cañones de 80. Durante el ataque a la Escuela Naval, los cadetes pusieron de manifiesto el amor, la lealtad, fidelidad
y valentía a la nación, ofrendando sus vidas en aras de la defensa del país y de su soberanía nacional. Por ejemplo, el cadete Virgilio Uribe Robles, quien murió durante las hostilidades a escasos días de cumplir 18 años de edad. Diversas fuentes históricas señalan que el cadete Uribe se encontraba en uno de los balcones de los dormitorios disparando al enemigo invasor. Sin embargo, durante el procedimiento de recargar su fusil, se descuidó y quedó parado en la ventana. En eso, instantes recibió el impacto de una bala expansiva, la cual le perforó el cráneo, cayendo de espalda cubriendo con su sangre el piso del dormitorio. En ese momento fue llevado a la enfermería de la escuela, en donde recibió los primeros auxilios por parte del practicante Luis Moya. Después de permanecer varias horas en el plantel, en un momento de cese del fuego, se aprovechó para enviarlo al hospital con unos miembros de la Cruz Blanca. Debido al bombardeo norteamericano, se destruyó la guardia en prevención, el detal, el salón de navegación y parte de las habitaciones de la dirección. Aquí es importante destacar la reacción del cadete Eduardo Colina durante su servicio de guardia. Él era el centinela. Cuando un proyectil hizo blanco en la guardia, reduciéndolo a escombros y provocando la caída del citado cadete. Sin embargo, él mismo se levantó, sacudió el polvo y ocupó nuevamente su puesto de vigilancia. Al observar esta acción, el oficial de guardia preguntó si se encontraba bien, a lo que respondió: «No hay novedad, mi teniente». Este gesto de valentía le valió ser ascendido a cabo. Este ascenso fue otorgado por el comodoro Azueta. Otro de los capítulos más representativos del patriotismo demostrados en la gesta heroica del 21 de abril fue el realizado por el hijo del comodoro Azueta, el joven José Azueta Abad. Meses antes de que Estados Unidos profanara el suelo mexicano, José Azueta era alumno de la Escuela Naval. Sin embargo, reprobó algunas materias, provocando que entrara en una gran depresión. Debido a ello, el 23 de noviembre de 1913, solicitó que se le asignara al ejército como oficial de artillería, causando alta el 9 de diciembre en la batería fija de Veracruz, con el despacho de teniente táctico de artillería. El día de la invasión norteamericana, el teniente Azueta se encontraba franco. Además, la batería a la que pertenecía había recibido la orden de dejar la plaza. Al enterarse de los sucesos que acontecían en el muelle, se dirigió a la Escuela Naval. Desde la calle Landero y Cos, se unió a los combates y comenzó a disparar con una ametralladora con la cual enfrentó a los enemigos invasores, causándoles innumerables bajas, estando protegido únicamente por un poste y alentado por los cadetes que veían la temeraria hazaña y advirtiendo el peligro en el que estaba. La posición que tenía el teniente Azueta le brindaba ventaja táctica, debido a que pudo hacer fuego sobre el enemigo con gran facilidad. Sin embargo, consideró que la línea de fuego no era la más adecuada, por lo que decidió colocarse en medio de la calle, quedando al descubierto a merced del fuego enemigo. Recibiendo un primer disparo que lo dejó hincado, no obstante, continuó disparando, recibiendo un segundo disparo en la otra pierna, el cual lo hizo caer. Citada acción era observada por el cadete Juan Castañón, quien al verlo herido en ambas piernas, acudió en su auxilio para trasladarlo a un lugar en donde pudiera estar protegido de las balas del enemigo. Sin embargo, recibió una tercera herida, por lo que fue trasladado al puesto de socorros de la Cruz Blanca en el cuartel de bomberos. Las heridas provocadas por el fuego enemigo desgastaron su estado de salud, que lo mantuvieron convaleciente durante varios días dentro de su casa. Esta acción patriótica llegó a oídos del almirante Fletcher, y dado que el teniente Azueta era hijo de un alto mando de la Armada de México, envió a algunos médicos de su flota a fin de intervenir en las curaciones. Pero al verlos entrar y con un esfuerzo sobrehumano se irguió en su lecho, les ordenó que abandonaran inmediatamente su hogar, para que no profanaran ni su casa ni su cuerpo, prefiriendo morir a ser curado por un enemigo de su patria. José Azueta murió el 10 de mayo de 1914, es decir, 19 días después de iniciada la invasión. El sepelio se llevó a cabo el 11 de mayo, al cual asistieron aproximadamente 10,000 personas de todos los estratos sociales del puerto de Veracruz. Retomando los hechos del 21 de abril de 1914, la Escuela Naval continuó haciendo frente a la invasión. Sin embargo, al oscurecer, el director, el comodoro Manuel Azueta, y el capitán Aurelio Aguilar determinaron no exponer la vida de los alumnos. Y es que para esas horas ya casi no tenían el suficiente parque y las instalaciones no resistirían mucho tiempo el embate de los cañones y ametralladoras norteamericanas, por lo que dejaron la escuela en busca de las fuerzas federales, dirigiéndose primeramente a la estación de Cocos, en donde fueron alcanzados por el teniente coronel médico cirujano
Marcelino Don Mendoza, quien informó que el cadete Uribe había fallecido. El personal naval caminó 17 kilómetros por la vía del ferrocarril, arribando a Tejería a las 0:30 del 22 de abril. Al poco tiempo de haber llegado a Tejería, se ordenó que se incorporaran a la Ciudad de México en ferrocarril, arribando a la capital a las 12:30 del 26 de abril. Entre las personas que esperaban el arribo del ferrocarril se encontraban los padres del cadete Uribe, quienes cuestionaron al comodoro Manuel Azueta si traían algún recuerdo de su hijo. En un acto de humanidad, el comodoro mostró una mancha de sangre impregnada en su chaquetín. El padre de Virgilio Uribe, con lágrimas en sus ojos, se inclinó y besó varias veces la sangre de su hijo, exclamando: «Murió por la patria». La ocupación de Veracruz se consumó el 22 de abril a las 11 de la mañana. Con respecto al número de muertos y heridos, no se pudo precisar con exactitud debido a que ambas naciones difieren en sus partes oficiales. Por ejemplo, el comandante de la flota estadounidense informó que solo habían fallecido 19 soldados. Sin embargo, es sabido que el teniente Azueta causó más de 50 y que los cadetes hicieron retroceder al batallón de infantes de marina que los atacaba, produciéndoles varias bajas. El entonces presidente Victoriano Huerta ordenó que cada uno de los alumnos fuera condecorado con medallas de oro y plata, que al reverso contenían la siguiente inscripción: Segunda invasión norteamericana, abril 21 de 1914. En el centro, el lema: La patria, a los heroicos hijos de la Escuela Naval Militar. Por los hechos gloriosos de sus hijos, el 20 de diciembre de 1949, se decretó anteponer el calificativo de heroica a la Escuela Naval Militar, conociéndose desde esa fecha como Heroica Escuela Naval Militar. El 1 de junio, Día de la Marina Nacional, el 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza promulgó la Carta Magna, de la que se destaca el artículo 32 para el ámbito marítimo, debido a que sentaba las bases para nacionalizar la Marina, al establecer que para pertenecer a la Marina de Guerra y para ocupar los cargos de capitán, patrón y primer maquinista en la Marina Mercante, era indispensable ser mexicano por nacimiento. El 1 de junio de ese año entró en vigor referido artículo en virtud a que marinos nacidos en México tomaron el mando de buques mercantes nacionales. El acto que representó este hecho fue el zarpe del buque Tabasco del puerto de Veracruz con destino a Progreso, Yucatán, con la dotación completamente mexicana al mando del capitán Rafael Izaguirre Castañares. En conmemoración a este hecho, en el año de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho estableció que cada 1 de junio se celebrara el Día de la Marina Nacional. Además, para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro, que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Acciones donde dejaron la vida marinos mexicanos. Creación de la Secretaría de Marina. El contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial dio origen a la Secretaría de Marina, debido a que a los 3 meses de haber iniciado el conflicto bélico, el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, visualizó la importancia estratégica de desarrollar el poder naval de la Federación, por lo que el 30 de diciembre del 1939 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en la que se creó el Departamento de la Marina Nacional con el fin de encargarse de los asuntos marítimos del país, incrementándose las atribuciones de la institución. En razón a que la vigilancia de las costas se le añadió la responsabilidad del desarrollo marítimo del país. Se nombró al comodoro maquinista naval Roberto Gómez Maqueo como primer jefe del Departamento de la Marina Nacional. El 31 de diciembre de 1940 se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. A partir de citada reforma, se crea la Secretaría de Marina, con la finalidad de desarrollar planes para la defensa del país en aguas y costas nacionales. El primer secretario de Marina fue el general Heriberto Jara Corona, quien, a pesar de tener formación en las filas del ejército, mostraba gran interés en impulsar el desarrollo de la Marina. En los primeros años de la Secretaría de Marina, se desarrolló y consolidó la estructura militar y administrativa de la institución. Para lograr la profesionalización y organización, fue necesario crear varios cuerpos y servicios, entre ellos el Estado Mayor Naval, Consejo Naval, Escuela Militar de Maestranza y Marinería, Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Cuerpo de Infantería Naval, Cuerpo de Sanidad Naval, Escuela de Aviación Naval, Escuela Naval del Golfo
y Escuela Naval del Pacífico, organización que se ha ido adaptando al proceso evolutivo y las necesidades del Estado mexicano. Y hasta aquí llegamos al final del video. Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Hasta la próxima.